Buen día, ¿cómo les va? Vamos a con el desarrollo de la clase. Esto ya está en el aula virtual. Psicología jurídica. La autora del texto es en realidad la vicedecana. Entonces, les decía que más allá que es la actual vicedecana, Olga tiene una amplia experiencia en lo que es la psicología jurídica. Acá tenés mate cocido, si querés. Bueno, ha trabajado en la provincia, ha sido directora de varias áreas que se relacionan con la jurídica, de tal manera que, bueno, es una pena que no la tenemos aquí porque la idea era que ella transmitiera su experiencia particular. Pero bueno, empecemos. A ver, ¿leyeron el texto? Bueno, ponele. ¿Qué dice el texto? ¿Cuál es la idea principal del texto? A ver. ¿Con qué otra ciencia se relaciona la jurídica? Bien, con el derecho. Ahí vamos. ¿Cómo es la cosa? Que son dos ciencias complementarias, no actúa una sobre la otra, sino actúan juntas. Bien, ahí vamos delimitando un poco la idea principal del texto. La jurídica, la psicología, en una relación no de subordinación, como bien dice la compañera, con el derecho, en esa interrelación surge esta psicología jurídica. ¿Sí? Esa es la idea principal del texto. El surgimiento de la psicología jurídica de la interrelación de dos disciplinas, el derecho y lo que es la psicología. Claramente, desde esa interrelación va a surgir el quehacer del psicólogo jurídico y los lugares donde va a trabajar ese psicólogo jurídico. Bien. Yo, por supuesto, no sé por qué se ve azul, pero bueno, ustedes saben que yo les pongo un poquito de otros textos para complementar la clase, pero veamos un poquito de historia. La psicología jurídica en nuestro país, al igual que la laboral, es relativamente nueva. Sin embargo, la psicología jurídica empezó su desarrollo bastantes años anteriores en otros lugares del mundo. Entonces, fíjense en si algo se ve ahí, ya ni yo veo, pero este acercamiento, esta interdisciplina, esta relación de psicología y derecho, no es algo que surge acá hace poco, sí acá en la Argentina, pero en otros países fíjense en que a comienzos del siglo XX ya empieza a surgir esta relación. Incluso más, los peritos judiciales, que va a ser una parte fundamental de lo que es la psicología jurídica, ya allí a principios del siglo XX en Alemania empieza a surgir esta importancia. Fíjense, en el tema del testimonio empezó a surgir ahí una cuestión que era importante, que no solamente se escuchara lo que se decía objetivamente, sino otras cuestiones más subjetivas, y ahí empieza a reconocerse la importancia de otro profesional que no solo fuera un abogado. Es cierto también que en el área de la criminología en España, ahí también va surgiendo la importancia de tener en cuenta no solo la parte jurídica, sino también lo que le pasa a la víctima, lo que le pasa a la persona que cometió el delito, etcétera, etcétera. Es en ese marco entonces que va surgiendo la importancia de entender otra cuestión, no solamente lo objetivo del hecho delictivo, no solamente lo objetivo de lo que le pasa o no le pasa, sino otras cuestiones que evidentemente también había que tener en cuenta a la hora de comprender esta cuestión. 50 o 60, allí empiezan a aparecer ya directamente los primeros profesionales especializados en esa psicología jurídica. Obviamente, ustedes ya lo saben, no en nuestro país, porque en nuestro país en la década del 50 y el 60 en realidad empiezan a surgir los primeros profesionales de la psicología, que como ya sabemos estaban fuertemente influenciados por el psicoanálisis imperante que había en esa época. Sí es cierto que en los años 70, 80
Allí hay todo un movimiento donde la psicología jurídica empieza a incorporarse también ya en el ámbito judicial. Hoy es cierto que uno de los principales lugares de trabajo, ámbitos de trabajo del psicólogo jurídico, tiene que ver justamente con el ámbito judicial. Es allí, a partir de esa época, donde se empieza a incorporar al jurídico dentro del ámbito judicial, y allí eso permitió a su vez en paralelo un fuerte desarrollo de la investigación en lo que es el área jurídica. Esto es coincidente porque con el retorno de la democracia en nuestro país, allí la psicología jurídica empieza a ser haciéndose fuerte. Primero reconocida por ley, al menos aquí en Córdoba, la ley 7106, y luego, con el retorno de la democracia, la psicología jurídica, ahora sí en nuestro país, empieza a afianzarse cada vez más. Fíjense, la cuestión de la investigación permitió entonces que se desarrollaran congresos específicos, publicaciones específicas, incluso a nivel de muchos países de Europa, no tanto aquí en Argentina, pero se la considera la década del 90 la edad de oro de la jurídica por la proliferación de bibliografía, de investigaciones al respecto que se dieron en esa época. Históricamente la psicología jurídica reconoce antecedentes, ahí dice conductismo, cognitivismo, psicoanálisis, bueno, todas las escuelas que ya hemos estado hablando al respecto, cada una de ellas, la jurídica tomó cuestiones importantes para ir desarrollando su propio marco teórico. Igual recuerden, como bien dijimos al principio, no es que la jurídica surge en relación a esas escuelas, se entiende, toma de esas escuelas para, en interrelación con el derecho, ahí sí surgir lo que es la psicología jurídica. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí o no? Bueno, tengo que despertarlos un poco porque si no... Bueno, entonces... Psicología jurídica, fíjense, ahí hay un nombre que es Emilio Mira y López, 1932, no es importante, al menos para el parcial, ¿sí? No, ya sé. Bueno, pero él empezó a desarrollar, dice que la decana que no sirve para nada, pero sí. Pero bueno, él dio como el puntapié inicial. No es un nombre importante, al menos para el parcial. En cuarto año ustedes van a tener una materia que se llama psicología criminológica, de tal manera que ahí van a ver con mayor detalle todas estas cuestiones. Sí es cierto entonces, chicos, que quede bien claro, jurídica es una interrelación entre dos ciencias, la psicología y el derecho. Como bien dijo la compañera, no implica que una sea más importante que la otra o que una subordine al otro, no. Es justamente de la relación entre ambas que surge esta cuestión de la psicología jurídica. Veamos que la psicología, ahí que dice, ¿qué hace la psicología? Bueno, la autora en el texto sostiene que la psicología es necesaria para comprender la vida psíquica. Ustedes saben que eso va a depender, bueno, de la postura de cada uno. Recuerdan los supuestos filosóficos, metodológicos y epistemológicos. Pero bueno, si va a tratar de entender esa vida psíquica, obviamente presente en las conductas que importan a lo jurídico. ¿Está bien? No es que en realidad el psicólogo jurídico, sí, obviamente, si hay una situación de violencia familiar, va a ver las conductas y comportamientos o la vida psíquica, como dice la autora, de esa familia y de los integrantes de la familia. Eso claramente está relacionado. Ahora, si en realidad un miembro de la familia que está todo perfecto, no hay violencia y nada, y no sé, tiene fobia, y bueno, eso no será o no importará lo jurídico, excepto, por supuesto, esa fobia termine implicando en alguna situación que se relacione con lo jurídico. ¿Se entiende? Entonces, el derecho son las normas, son las leyes que, bueno, están previstas en los distintos códigos, de tal manera que esas leyes, esas normas,
justamente van a intervenir en las relaciones que tenemos los seres humanos. Entonces, justamente, es en esa interrelación de lo jurídico que ve esta parte, de lo psicológico que ve la otra parte, que allí es donde surge la psicología jurídica. De tal manera que entonces, como dice la autora, ese encuentro son articulaciones teóricas, pero también en la práctica. ¿Sí? Hay marcos teóricos, incluso dentro de la psicología jurídica, ustedes van a tener distintas posturas. Imagínense ahora que está en discusión, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la violencia de género, la violencia familiar, la despenalización del aborto. Son todas cuestiones que hay cuestiones legales, pero también hay cuestiones psicológicas. ¿Se entiende? Entonces, cada una de las distintas subescuelas, podríamos decir, dentro de la jurídica va a tener una postura distinta. De tal manera que esa cuestión que decía Marino, que hay subescuelas que se están peleando entre ellas para imponer su objeto, y acá pasaría lo mismo. Insisto, cada vez más por los temas de relevancia social que hoy nos atraviesan. Bien, está claro esto, ¿no? Bueno. Entonces, la jurídica la podemos entender, dice la autora, como las articulaciones en lo teórico que permite el desarrollo de posturas teóricas acerca de los diversos problemas o situaciones que se nos presentan a nivel social, pero también a nivel de la práctica. Por lo tanto, acá nuevamente hacemos referencia a esta palabrita mágica que es la interdisciplina, más que nunca, fundamentalmente entre estas dos disciplinas que es la psicología y el derecho. De tal manera que fíjense, las prácticas del psicólogo que van a involucrar no solamente el sujeto, ¿sí?, sino también el sujeto de la medida procesal, la penal y la institucional. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a estudiar el hecho en sí y todos los involucrados, ya sea esté dentro de la cárcel, fuera de la cárcel o donde sea, pero todos los involucrados. ¿Está bien? Frente a un hecho delictivo no se va a abordar solamente lo que le pasa a la víctima o al victimario, a todo el conjunto, para tratar de entender la situación de una manera integral. Bueno, entonces, tomando en cuenta esta interrelación, tomando en cuenta esta visión integral de lo que tiene que ver con lo delictivo o estas cuestiones que suceden dentro de lo penal, decimos que, y tomando lo que decía la autora, el campo de acción es la personalidad del sujeto que delinque, ya lo dijimos, pero también de la víctima. Así también las condiciones sociofamiliares en las que se produce. ¿Se acuerdan lo que decíamos de sanitaria? Que estudiamos el proceso salud-enfermedad, pero con los múltiples determinantes que a eso llegan. Y acá tenemos que tener también una visión integral. Entonces, si hay un hecho delictivo, pues bien, tendremos que tener en cuenta las distintas condiciones en las cuales ello puede haber surgido. Igualmente, chicos, probablemente se nos escapen un montón de cosas, pero digo, no van a cometer el error de decir, bueno, acá hay una situación de violencia familiar y esto se debe por esta razón y nada más. Se entiende que estamos hablando de hechos sumamente complejos, ¿sí?, donde hay múltiples determinantes. ¿Está bien? No importa si no los descubren a todos, pero por lo menos sepan o tener la mente abierta, como yo siempre les digo. El tratamiento y la rehabilitación del penado. Bueno, allí básicamente el campo de acción tendrá que estar en la cárcel. Claro, lo que yo les quería decir que ahí dice el penado, entonces uno rápidamente se imagina que es la cárcel. ¿Se acuerdan en la clase pasada que yo les comentaba? La profesora Correa, como la experiencia que ella desde lo social trabajó en la cárcel. Bueno, lo que les quiero decir que no necesariamente es la cárcel, porque allí lo que nombra el compañero
Complejo Esperanza, allí hay adolescentes, ¿sí? Que tampoco están bajo o privados de la libertad. La cuestión es que este campo de acción se limita básicamente a lo que tiene que ver efectivamente donde hay privación de la libertad. Esto es importante, prevención y tratamiento. Acuérdense, chicos, que siempre, al menos todas las áreas que vimos, están en los reglamentos, están en los códigos, están donde ustedes los busquen, la palabra prevención. Sin embargo, la palabra prevención muchas veces se queda solo en palabra y en los hechos es difícil. Imaginémonos actualmente estos temas que yo dije, violencia de género, violencia familiar, lo que se les ocurra. Hay mucha cosa para trabajar, sin embargo, es raro que uno escuche programas de prevención. Por allí lo que uno escucha es, bueno, una vez que ya está, ya pasó. Entonces, insistimos con esta cuestión de la prevención, el desarrollo de programas de prevención. Eso es fundamental. Claro, ojalá fuese tan fácil hacer algún programa de prevención de violencia de lo que se les ocurra, pero es algo que evidentemente deberemos trabajar más, ¿sí? Al menos eso es lo que yo creo. Bien, y por supuesto, investigación. Allí dice lo que tiene que ver, por ejemplo, con las causas de la reincidencia y cómo eso afecta ya sea a la persona que delinquió, a la víctima, etcétera, etcétera. En realidad, investigación, el psicólogo jurídico debe investigar en todos los campos de acción que él participe. Bien. Funciones, todo esto, chicos, es para conocimiento. Después, insisto, en cuarto año ustedes lo van a ver mucho mejor. Incluso tienen una electiva que la pueden elegir, por eso se llama así, que es psicología y penología. Allí van a ver mucho más específico, pero eso es recién en quinto año. Así que paciencia, que todo esto lo van a ver más adelante. Ahora, ¿qué hace? Evaluación y diagnóstico. Bueno, involucra, por supuesto, a todos los actores jurídicos. Cuando yo digo todos los autores, otra vez volvemos a la persona que delinque, a la víctima, a la familia, etcétera, etcétera. Asesoramiento. Asesoramiento, ustedes seguramente han escuchado muchas veces, que incluso muchas veces bastante controvertida, que por ejemplo un juez liberó a una persona que había cometido X delito y que salió, reincidió y cometió de nuevo el delito. ¿Lo han escuchado o no? Va. Y vieron que se arman unos debates terribles, que por qué, que sí, que no, que corresponde. Va, no importa. La cuestión es que allí el juez no toma la decisión solamente en lo que durmió a la noche, sino que en realidad hay un asesoramiento de distintas vertientes. Entre ellas hay una que, bueno, justamente son de los psicólogos. Por eso no es raro escuchar que nos den con un caño los psicólogos cuando, ¿por qué lo liberaron? Eso tiene la culpa el psicólogo. Bueno, en realidad el juez toma una decisión en base a múltiples cuestiones. Entre ellas también está el psicólogo. Digo, para tratar de defendernos un poquito. Bueno, intervención, ya dijimos, no solamente tratamiento y rehabilitación, sino fundamentalmente la prevención. Se hace, bueno, se intenta. Lo que pasa que, claro, no es fácil. Bueno, prevención social, mediación. ¿Esto lo han escuchado alguna vez? ¿Qué es la mediación? Media entre dos partes, ¿sí? Bueno, esto también es cierto que se confunde muchas veces con los abogados, también hacen este tipo de cuestiones. Entonces, como decíamos, con los psicólogos laborales muchas veces se pelean un poco con la gente de recursos humanos. Aquí también puede pasar esta cuestión. Bien, y por supuesto la investigación, como ya dijimos, en todos los ámbitos de aplicación. Bien. Entonces, lo último que nos falta, y hago un resumen, es cortito el texto, ¿vieron? Así lo dejamos a la señora decana. Ámbitos y niveles, bueno, los tribunales y todos los fueros que se les ocurra, pero los tribunales.
¿sí? Los tribunales de familia, de qué sé yo, no sé, de menores, los tribunales. La psicología jurídica en el sistema público es la que más psicólogos toma, porque hay muchos ámbitos. Vos tenés los tribunales, tenés el complejo Esperanza, tenés los fueros, el fuero penal, tenés la cárcel, tenés antes estaba el Consejo Menor, que ya no existe, pero todo lo que se trabaja con minoridad, y es uno de los ámbitos que más demanda tiene para el psicólogo. Y ahora el sistema público también está demandando para que nosotros hagamos investigaciones en el área para poder hacer mejor la prevención. Así que creo que toma más que salud y que el ámbito educacional seguro. Bueno, resumen del texto. Antes de darle lugar al siguiente texto. La psicología jurídica es una... ¿Qué es la psicología jurídica? Ah, bien. Claro, porque nunca, siempre les hago esa pregunta. Pregúntale qué es la psicología educacional y ella te tiene que decir, es un área de la psicología. Buah, están amaestrados ya. Psicología jurídica es un área de la psicología reconocida por ley, bla, 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 que surge de la interrelación de dos disciplinas, derecho y psicología, cada una abordando distintos aspectos, ¿sí? Ahora, debe entenderse que de esa interrelación, que no implica que una sea mejor, más importante que la otra, surge, digamos, justamente una nueva disciplina, que es, en este caso, esa psicología jurídica, que va a entremezclar lo que hace la psicología, lo que ve la psicología, con las cuestiones legales. Va a abordar esas cuestiones donde lo jurídico puede estar interrelacionado con la psicología. Luego, los ámbitos de aplicación, lo que aborda, creo que eso es bastante, por ahora, simple. Lo van a ver con mayor detalle después, más adelante, ¿sí? No es un texto complejo. ¿Está claro? Bueno, vamos a ver si les da trabajo, me pueden hacer preguntas, pero un poco les quería contar cómo llego yo a la psicología educacional. En realidad, cuando yo me recibí, era mucho más joven que ahora, y lo primero que hice fue ir a trabajar al hospital. Es decir, que como la mayoría de ustedes, vine motivada por el área clínica y me empecé por ahí a trabajar en el área clínica. Trabajé varios años en el hospital, después estuve viviendo afuera y cuando volví me surge la oportunidad de ir a una escuela y no tenía la menor idea de qué hacían los psicólogos allá adentro, así que empecé a estudiar y al mismo tiempo entré a la cátedra de problemas de aprendizaje, que acá está en 5º año, que es donde hoy soy profesora. Entonces hice un camino desde la clínica, empecé en la escuela y descubrí ahí una tarea y una función que realmente me ha dado mucho gusto ejercer. Y desde esa función y desde mi trabajo en la facultad empecé a desarrollar otras actividades hasta, bueno, ir ya focalizándome como especialista en psicología educacional y al mismo tiempo yo hago clínica infanto-juvenil, pero la clínica que hago es la clínica de aprendizaje, o sea, trabajo con problemas de aprendizaje. Los problemas que tienen los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes y la gente más grande no me gusta. No me gusta. Me gustan los jóvenes. Bueno. Sí, para que se rían, los jóvenes. Bueno, era para que se rían un poquito nada más. En realidad la psicología educacional tiene como 2 bloques, ¿no? Psicología y educación. Estos en sí son 2 campos de saberes. Para la psicología, que es una ciencia y una profesión, y por otro lado,
un campo que habríamos que ponernos a discutir con los que se dedican a educación, que para algunos, saben que la carrera es ciencias de la educación, nos preguntamos si eso es una ciencia o lo que yo pienso que es un campo de conocimientos donde confluyen un conjunto de saberes. Entonces, la psicología educacional es un área de la psicología, ¿no? Esto que decía también, tiene muchos puntos de contacto con la psicología jurídica y en realidad lo que se ocupa de algunos problemas. ¿De qué problemas? Porque todos ustedes, la ventaja con las otras áreas de la psicología es que ustedes conocen el sistema educativo porque ya han estado adentro de él al menos 13 años. Al menos, ¿no? Porque los que repitieron tuvieron un poquito más. Y ahora van a estar acá otros 5, 6, 7, ¿no? Uno pasa gran parte de la vida en las instituciones educativas, así que las conoce al menos de un lado. Entonces, ¿qué tipo de problemas, con qué tipo de problemas trabajamos los psicólogos que trabajamos en educación? ¿Con qué cosas trabajamos? Aprendizaje. ¿Y ahí tenemos mucho que hacer o no? Porque todos los días salen las estadísticas de las pruebas tanto, de las pruebas aprender, de las pruebas PISA, todas salimos horribles. Todos esos problemas son problemas los que se ocupa el psicólogo. ¿Qué otra cosa sale todos los días en la televisión? Violencia. ¿Qué dijiste vos? Integración. Eso tiene que ver con los problemas vinculados a la discapacidad. Ella dijo violencia. La violencia tiene otro eje, bullying. ¿Qué es el bullying? Cuando martirizás a la que tenés al lado. Por ejemplo, más o menos, digamos, el bullying tiene que ver con la violencia sistemática ejercida entre compañeros o entre pares, donde uno de ellos tiene poder sobre el otro por alguna razón, o cuando se arma una banda para el ejercicio de esa violencia. Pero bueno, entonces los psicólogos que trabajamos en educación nos ocupamos del aprendizaje, de la violencia y la convivencia, del tema de la sexualidad, de los actores y de los protagonistas en las instituciones educativas, del tema de los consumos problemáticos y del tema del desarrollo o la configuración de las subjetividades actuales. ¿Entienden? O sea que este es un gran abanico de 5 bloques de temas, problemas, que los psicólogos nos dedicamos adentro de la escuela o asesoramos desde fuera. Como yo les decía a ustedes, tenemos 2 grandes bloques. ¿Quién es primero acá? La educación. ¿Desde cuándo podríamos decir que existe la educación? Desde siempre. ¿Vos decís desde Adán y Eva? ¿Quién dijo siempre? ¿Cuándo es siempre? Fuerte, che, porque estoy sordo. Ah, vos decís desde la vida de cada uno, está desde el comienzo la educación. ¿Eso decís? Ah, bueno. A ver. Pero hay una época. ¿No? Bueno, en realidad tenemos como grandes épocas, pero la educación, como dice el compañero, ¿alguien más había levantado la mano? No empieza con Adán y Eva, pero sí empieza con los griegos, la antigüedad clásica, siglo cuarto, quinto antes de Cristo. Así que la preocupación por la educación empieza en los griegos, solo que no era una educación para todos, era educación para una élite que se ocupaba de pensar los problemas que tenía la comunidad y en cómo hacer para a través de la educación mejorar la vida en la polis. Esa era la preocupación de los griegos.
Pero la psicología, al lado de la educación, es joven, es adolescente. ¿Cuándo empieza la psicología? Bururururú. ¿No vieron eso acá? Siglo XIX, XX, XXI. ¿21? Un poquito más. Un poquito más. Fines del siglo XIX, principio del siglo XX, comienza la psicología. Fines del siglo XIX, en Alemania, comienza la psicología. Y en realidad, los desarrollos en psicología educacional son posteriores, pero siempre fueron, a nivel internacional fueron posteriores, pero vamos a ver que en Argentina es el inicio del germen de la psicología. Entonces, nosotros tenemos que el sistema educativo, yo les explicaba, arranca allá a lo lejos, pero la escuela tal como la conocemos hoy, ¿cuándo se inventó? Con la modernidad. ¿Eso cuándo es? Siglo XVI, XVII, XVIII, Revolución Industrial, Revolución Francesa. Bueno. ¿Y la educación obligatoria cuándo empieza? Acá en Argentina. Todos conocen a Sarmiento, chicos. La educación obligatoria viene después de Sarmiento, principio del siglo XX, ley 1420. O sea que la educación... El sistema educativo, los problemas de la educación son los que empiezan a demandar que surja un campo de conocimiento que es el psicológico para empezar a pensar los problemas que tenía el Estado para resolver esos niños que andaban correteando por ahí, no aprendían nada, o los problemas de la criminalidad, que son dos de los grandes problemas. Entonces nosotros al principio vamos a tener que la psicología educacional tiene una tendencia fuerte, porque es una tendencia positivista, que ahora la vamos a ver. Pero antes de que exista, lo que había es psicología evolutiva, psicología de la discapacidad. Vos dijiste acá lo de las integraciones. Tenemos una primera época, ¿no?, donde lo que más importaba eran las diferencias individuales, porque ahora todos sabemos que somos diferentes, ¿o no? Sin embargo, antes, cuando un maestro encontraba que alguien no aprendía o que alguien tenía algún comportamiento raro, le parecía que era anormal y en realidad no comprendía la razón de esas diferencias. Entonces, la comprensión de que los seres humanos somos diferentes los unos a los otros en muchos aspectos. ¿En qué cosas seríamos diferentes, chicos? La forma de pensar. ¿Qué más? Aprender. ¿Qué más? Sí. Género. ¿No? Empezando por lo más fácil. Entonces, los seres humanos tenemos diferencias individuales y lo que la psicología empezó a fabricar fueron instrumentos, herramientas para poder medir, constatar esas diferencias individuales. ¿Está fácil eso? Está fácil. Entonces, tenemos un gran momento donde comienza todo eso, se empiezan a fabricar los test. Imagínense que cuando yo empecé a estudiar, lo primero que hice fue comprarme una cantidad de test que después usaron mis hijos para jugar porque me di cuenta que no servían para nada. Unos con muchos juguetitos, hay algunos que sirven, pero esos con los que yo empecé a estudiar ya no sirven. Uno que se llama Terman y Merrill, es un test bastante... llevaba muchísimo tiempo tomarlo, pero en realidad medía cociente intelectual, que ahora también vamos a ver que no es uno de los conceptos que más se utilice, ¿no? Se habla de inteligencias múltiples, se habla de percentiles, o sea, vamos modificando la forma en la que valoramos eso. Entonces, tenemos una primera etapa donde eso es muy fuerte, luego comienza la etapa donde la psicología empieza a tratar entonces de describir las fases del desarrollo,
evolutivo. Y luego la tercera fase, que arranca a la mitad del siglo XX, que es la que coincide con los orígenes de la psicología en Argentina, que surge en realidad a mediados del siglo XX, por esto que les decía que el Estado empieza a requerir políticas asistenciales para la infancia. Teníamos las escuelas obligatorias, teníamos muchos niños yendo a la escuela obligatoria y no aprendiendo, quedando fuera del sistema, y teníamos también un montón de niños todavía cometiendo lo que se ocupa la psicología jurídica, problemas, niños abandonados, niños cometiendo delitos. Estos son los grandes problemas que empujan el surgimiento de la psicología como carrera. Entonces, en Argentina, la psicología educacional, a través de los primeros departamentos de orientación, empieza a la mitad del siglo XX, conjuntamente con el desarrollo o la demanda del Estado para la psicología criminológica. ¿Quiénes se ocuparon de esto al principio? Pediatras, maestros. Estos fueron los primeros que se ocuparon de estos problemas y se fue desarrollando. Y acá, cuando surge la carrera de psicología, para esta misma altura, se debatía si tenía que empezar en medicina o dónde ponían la carrera. Finalmente aparece el primer instituto en la Facultad de Filosofía y Humanidades, pero con fuerte influencia del área médica y también de la filosofía. Pero, digamos, dentro del área de la psicología educacional, y esto sí puede ser algo que a ustedes les da trabajo comprender, porque a mí me ha dado mucho trabajo comprender, existe tensiones entre dos grandes corrientes, si se quiere decir, o modelos teóricos para comprender los hechos educativos. Por un lado, la psicología educacional ha seguido criterios de normalización, clasificación de los sujetos adentro del sistema. ¿Saben? La primera tarea que yo tuve como psicóloga en una escuela fue usar esos test para clasificar la población y decir, a este grado van los al A estos, al B esto. Eso fue lo primero que me pidieron. Primer año lo hice, segundo año no lo hice más. Porque me di cuenta que eso no era positivo para el proceso de aprendizaje, porque lo mejor es que los sujetos intercambien entre sí. Sin embargo, esa era una fuerte tendencia en el sistema educativo y clasificar a los sujetos, y el psicólogo muchas veces ha sido funcional a la demanda del sistema. Bueno, la gente, y yo en su momento, quiere conservar el trabajo. Y si vos no haces lo que te piden, por ahí, entonces te quedás así picando sapito. Entonces, uno va aprendiendo a cabalgar entre esa demanda que viene el sistema para que uno les dé una receta que solucione las cosas como ellos esperan o creen, y empezar a generar un movimiento transformador de eso. Entonces, en ese campo de fuerzas, yo pertenezco al movimiento que hoy piensa que hay que desarrollar otras investigaciones. No solamente medir y clasificar y todo lo que se aleja del estándar, verlo como una desviación, es decir, sí, las características de los niños, porque por ahí la psicología evolutiva dice los niños son así. Y yo me pregunto, ¿uno puede decir que hay una sola clase de niños? Pues que no, hay infancias, tantas infancias como sociedades, culturas, como clases sociales. Entonces, si yo voy a interpretar los problemas de aprendizaje como desviaciones de un estándar de una clase de niño, estoy chau. Entonces, lo que nosotros promovemos son investigaciones que traten de comprender cómo se configuran
estos niños y niñas en estas culturas actualmente, en estas escuelas, para luego poder conocer y profundizar en cómo se aprende en el siglo XXI en estos contextos tecnoculturales actuales. O sea que esta es la pregunta de la investigación que yo llevo a cabo ahora. Las prácticas de los psicólogos, que es esto que yo les decía ahora, en función de que muchos se dedicaron a ser funcionales al sistema, fueron muy criticadas. Y uno de esos muy críticos ha sido Foucault. ¿Saben quién es Foucault? Bueno, un filósofo francés muy destacado, que también en algún momento criticó el psicoanálisis, después estuvo cerca, después lo criticó y así sucesivamente. Pero tiene una obra muy conocida que se llama Vigilar y Castigar, por la que todo el mundo sabe, donde habló del panóptico y de cómo la escuela tiene una arquitectura parecida a la de las cárceles. De paso, yo en un trabajo de taller con pibes de secundaria, cuando les pedí que dibujaran en un afiche cómo ellos percibían la escuela, dibujaron una cárcel y escribieron cárcel 100%, pusieron unos policías con unos chumbos y bueno, realmente esto que decía Foucault es algo que pasa dentro de la escuela. ¿Tiene sus explicaciones históricas? Sí. Porque en realidad, a principios del siglo XX, por ejemplo en Argentina, teníamos necesidad de homogeneizar. ¿Saben qué es eso? ¿Qué es? Igualar. ¿Y por qué tendríamos esa necesidad en Argentina? No solo clases sociales, ¿qué más había en Argentina? Inmigrante rolete, yo soy hija de uno. Entonces, teníamos que homogeneizar para construir identidad nacional. Y eso es muy pregnante en la historia argentina. ¿Se entiende? Entonces, cuando vos querés homogeneizar, la subjetividad, la diversidad, la singularidad queda afuera. Entonces ahora estamos haciendo el proceso de vuelta de ese, pero es lento, porque no hay nada que cambie más lento que una escuela. De hecho, si no fuera así, yo no estaría acá parada y usted sentado ahí de esta forma. Tendríamos que estar en un dispositivo más circular, en un lugar donde las sillas se muevan, pero eso, lento. Miren, si ustedes trajeran un médico del siglo XIX a operar en una sala de cirugía del hospital privado o Hospital Córdoba o cualquiera de estos que tienen alta tecnología, ¿ustedes creen que podría operar? No. Traigan un maestro del siglo V a.C. ¿Usted cree que podría hacer la tarea? Totalmente. Totalmente, chicos. ¿Usted cree que un maestro del siglo XVII no sabe hacer la tarea? Solo cambió esto. En la escuela, ni esto. O ustedes estudiaron con cañón, PowerPoint, noticia y pizarrón. La mayoría sigue usando noticia y pizarrón. La mayoría sigue usando el mismo sistema. Y esto no quiero decir que ese sistema, digo que cambia lento. Digo que cambia lento, más lento que otras cosas. Entonces, los problemas de agenda. ¿A qué les llamo yo problemas de agenda en el texto? ¿A qué les llamo problemas de agenda? ¿Entendieron? ¿Nadie entendió? Voy a escribir otro para el año que viene. Escuchen, problemas de agenda, de la agenda social. Uno tiene una agenda, ¿no es cierto? Y en la agenda anota los temas. Bueno, yo le llamo agenda a los temas, agenda educativa, a los temas, problemas críticos de la agenda educativa. Es decir,
a estos que fuimos enumerando, que salen todos los días en la televisión: aprendizaje, fracaso escolar, desgranamiento, deserción, violencia, bullying. Esos son los temas de la agenda educativa, son los problemas críticos de la sociedad. ¿Se entiende ahora? Entonces, ¿qué va a hacer el psicólogo? El psicólogo tiene que trabajar con los problemas que tiene la educación. No vamos a inventar la pólvora. Lo que sí vamos a inventar o reinventar son los modos de analizar esos problemas y de intervenir en esos problemas. No vamos a ser funcionales o vamos a cuidar el trabajo caminando por el borde. ¿Sí? Entonces, agenda educativa significa toda la lista de problemas que les pasé primero y que les volví a mencionar recién, que son las problemáticas críticas de la educación del siglo XXI y que salen todos los días en la televisión y que ustedes, por haber pasado por la escuela, también conocen. También saben que hay chicos que tienen dificultades para aprender, que hay otros que aprenden rápido. También saben que los mandan a sentarse si preguntan mucho, si caminan no les gusta los maestros o no. ¿A quién le gusta a alguien vuelteando en la clase? No, a nadie. No les gusta. Entonces, ese tipo de problemas son los problemas que nosotros intentamos contribuir a resolver. Entonces, agenda, psicología educacional, y luego tenemos 3 grandes líneas que son las mismas de la psicología jurídica, porque nosotros nos dedicamos a investigación, capacitación y asistencia. Y dentro de la asistencia podemos tener como distintos rubros. Podemos hacer promoción, podemos hacer tratamiento. Ahora, ojo, el tratamiento que hace el psicólogo dentro de la escuela no es jugar al psicólogo clínico. Pero esta, por supuesto, es una crítica que le hacemos a los psicólogos educacionales, a los psicólogos clínicos, que cuando se meten a la escuela atienden a los niños, niñas y adolescentes en el gabinete. ¿Saben lo que es un gabinete? Gabinete psicopedagógico, donde trabaja el psicopedagogo, el psicólogo, el pedagogo. Las escuelas públicas grandes tienen, las escuelas privadas suelen tener, las escuelas primarias no tienen equipos técnicos externos, ¿sí? Entonces, sacan al niño, lo llevan ahí para diagnosticar, aunque yo no estoy de acuerdo. Creo que hay que trabajar en el aula, hay que hacer diagnósticos del niño en la situación. Entonces, estas 3 líneas de trabajo tienen distintos porcentajes según donde uno esté desarrollando la función. Pero generalmente uno, sí. Esa diagnosticación no se toma difícil al tanta rotación del profesor, tanta poca implicancia del maestro con el alumno. ¿Cómo lo podés evaluar en tu ámbito y también como tiempo? No. ¿Vos lo decís por mí? No. Al chico que lo aíslan y lo mandan al gabinete. Al chico que lo aíslan y lo mandan al gabinete le hacen un proceso diagnóstico como el que haría cualquiera que consulta en un servicio de salud mental o en un consultorio privado a un psicólogo. Pero a ojo del profesor el niño tiene un problema. Bueno, a veces el profe, a veces el director, a veces pide el niño. Sí, depende. La demanda puede venir de distintos protagonistas. Digamos, un profesor puede decir, pero entonces puede decir, bueno, si es un profesor y tiene 20 y solo tiene problema con este profe, bueno, el pibe, el profe, el vínculo, ¿no? Entonces, bueno, tenés que ir a verlo en situación. A eso me refiero yo. Vos vas al aula, te quedás una mañana, lo ves con ese profe, lo ves con el otro profe. Bueno, después no es que no lo vas a sacar, pero lo podés sacar en grupo, ver cómo el grupo está, cómo es la dinámica grupal de aprendizaje. Bueno, hay como mucha cosa interesante para hacer, porque en el momento que vos lo sacas, el sujeto se siente, digamos, responsable de su dificultad. Porque bueno, en el sistema los fracasos siempre son propios.
¿no? Y acá también en la universidad. Si vos le preguntás a un pibe, a alguien que se va de la carrera, ¿qué te va a decir? Los profesores, sí, bueno, no soy para esto. Cuando yo trabajé muchos años en el PROFIP, que es el programa de fortalecimiento al ingreso y la permanencia, porque soy de las miembros fundadoras del programa, y cuando nosotros empezamos ahí a trabajar e investigar, los chicos decían, yo no soy para esto. O sea, debe ser que lo mío no es la universidad, o debe ser que lo mío no es la educación superior, no me da la cabeza, tenía razón mi papá, tenía la razón mi tía, tenía la razón mi novia. Es decir, hay toda, en general, una fuerte... un fuerte abrochamiento entre el fracaso y las faltas de condiciones personales. Y muchas veces, digamos, a los sujetos, o sea, el análisis es, un sujeto viene con una trayectoria, llega a una institución y se encuentra con condiciones. Las condiciones institucionales, las normas, las reglas, y todos venimos con distintas trayectorias a encontrarnos en un lugar, a hacer las mismas cosas. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora de analizar. Bueno, los problemas de la agenda actual en educación, ¿con qué cuestiones tienen que ver? Porque bueno, no sé a qué hora terminan ustedes, pero me parece que tenemos tiempo, ¿no? Ah, bueno. Entonces, ¿qué cuestiones influyen en la determinación de esos problemas de agenda? La crisis educativa y la segunda modernidad. Bueno, ustedes se habrán cansado de escuchar hablar de la crisis de la educación secundaria, pero es como Vox Populi, ¿no? La educación media, porque ya no existe más esa palabra tampoco, pero la educación secundaria está en terapia intensiva, está en crisis. Bueno, hay una crisis educativa que está atada a la aparición de la segunda modernidad. Bueno, ¿saben lo que es la segunda modernidad? Es lo que estamos transitando, esta época. La modernidad empieza con la revolución industrial y el contenido intelectual le viene de la Revolución Francesa, de algún modo. Este cambio en el proceso tecnológico, productivo, y al mismo tiempo todo el cambio intelectual. Ahora, la modernidad se encuentra con una gran decepción, que es las dos guerras mundiales. El comprobar lo que el hombre civilizado, heredero del iluminismo, es capaz de hacerle a otro ser humano. Ahí empieza la crisis de la modernidad, la caída de las utopías y los grandes valores que la modernidad defendió. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, digo, porque atravesamos un genocidio, un holocausto, hay que ver lo que sentían los seres humanos que habían padecido ese tipo de masacres y actos de lesa humanidad. Entonces, bueno, pasan las dos guerras, entra en crisis la ideología que sostenía la modernidad y gradualmente comienza otra serie de cambios tecnológicos que no nos llevan a totalmente a un cambio en el modelo productivo, pero sí instalan lo que algunos autores describen como posmodernidad. ¿Eso sí lo escucharon? Bueno, entonces yo le llamo segunda modernidad a la posmodernidad, al exceso en un conjunto de cuestiones que venían dadas, comienzan a haber excesos y se comienza a dar una crisis muy profunda en los valores de las instituciones modernas. ¿Cuáles son las instituciones de la modernidad? ¿Escuela? ¿Familia? ¿La familia no está en crisis acaso, chicos? Está en crisis la familia como institución.
está en crisis la escuela. ¿Qué más está? La iglesia. ¿Qué otra institución moderna tenemos? Yo hago así porque quiero hacer que es una espada, pero no. ¿Qué es? El ejército. El ejército es uno de los grandes valores de los estados modernos. Entonces, estas instituciones, pero es importante que si vos, digo, porque hay un cambio de generaciones y que estos valores son diferentes si vos vivís en las ciudades, en grandes ciudades como Buenos Aires, Córdoba, que son diferentes que si vivís en el interior, donde todavía el peso de la escuela y de la familia sigue siendo muy importante. Entonces, hay una decepción porque estas instituciones dejaron de representar lo que representaban. Entonces, comienza la crisis porque hay un fenómeno que se llama de desinstitucionalización, así de largo, ¿se entiende? Donde pierde la educación la fuerza que tenía para formar sujetos. Eso era, los padres de una generación atrás, dos, llevaban los chicos a la escuela y dejaban los niños ahí para que la escuela se ocupe de hacer el trabajo que tenía que hacer. ¿Ustedes fueron hijos de esos? Bueno, yo sí. Pero ahora los padres llevamos a los hijos a la escuela dice, tiene que venir con uniforme y el padre te lo trae el uniforme en una bolsita y dice, si usted puede hacer que se cambie, yo no puedo. ¿Estamos? O viene otro padre y dice, bueno, yo no puedo hacer que estudie. Si usted puede. Entonces, y otro que ni siquiera le pone los útiles adentro de la mochila. Entonces, estamos yendo a los extremos, ¿cierto? Para que ustedes puedan comprender. Y otro que viene y faja a la maestra. ¿Por qué? Porque ya no cree que la maestra tenga razón. Entonces, 2 generaciones atrás, los maestros eran los que tenían el saber. Hoy la escuela no es el único lugar por donde circula el conocimiento y las familias no confían en ellos. Claro que todo depende de las clases sociales. Bueno, entonces, otro punto, el problema de la equidad. El gran problema de América Latina es la equidad. ¿Qué es equidad? ¿Igual? ¿Es igual equidad que igualdad? ¿Cuál es la diferencia? Que equidad es lo justo, que no es lo mismo ser justo que ser igual a otro. Dijiste darle a cada uno lo que le falta. Es decir, si yo tengo todas escuelas iguales con un único dispositivo, no puedo ser equitativo. La igualdad es heredera de la Revolución Francesa. La Constitución argentina es a imagen y semejanza de la francesa. ¿Qué decía la Revolución Francesa? Igualdad, libertad y fraternidad. Bueno, entonces, nosotros para lograr equidad debemos trabajar en dispositivos, o en herramientas que ayuden a que sea más justa la escuela, como dijo la compañera. Entonces, tenemos 2 grandes abanicos de problemas vinculados a este tipo de cosas. Uno es el problema que gira en torno al aprendizaje y el otro el que gira en torno a la convivencia. Bueno, como se está levantando mucha gente, puede ser que no entienden, no les gusta y ustedes me avisan, así me explico mejor. Bueno, esto es lo que está en el texto. La escuela en la actualidad ha naturalizado sus tareas. ¿Qué significa que las ha naturalizado? Es como cuando vos te acostumbras a la violencia. Cuando vos te acostumbras al fracaso escolar. Entonces, la escuela ha naturalizado parte de esos problemas
y los interpreta como permanentes. Cuando vos tenés una dificultad y la reconoces como tal, generas un movimiento para solucionarlo. Pero si no es así, puede ser que te paralices y no hagas nada. Esto es un poco lo que está en el texto. Hay 3 puntos: la idea del progreso después de la guerra, la tendencia a entender los derechos orientados a individuos y la pérdida del trabajo asalariado. ¿Saben qué significa eso? Que los pobres que tenemos hoy son diferentes a los pobres que teníamos antes, porque antes los pobres, las clases pobres, tenían trabajo, eran obreros, y hoy tenemos una pobreza mucho más profunda, que es gente que ya tenemos familias que han pasado 2 y 3 generaciones donde no han trabajado ninguno. Entonces, ahí estamos vulnerando derechos. Entonces, una de las cuestiones de la crisis es que las escuelas no marcan subjetividades, es decir, que la educación, entendida ya desde los griegos, lo que hacía era dejar marcas en los sujetos, o lo que hace aún hoy es dejar marcas en los sujetos. Ustedes, después que salgan de esta carrera, van a tener un montón de aspectos comunes en cuanto a la identidad de ser psicólogos. ¿Se entiende eso? Todos los que pasan por el sistema tenemos aspectos comunes, porque la escuela marca, deja huellas, hay aprendizajes que todos logramos una vez que pasamos por ella. Bueno, hay investigaciones que dicen que con esta caída de la confianza en la escuela, hoy la escuela tiene menos poder de dejar esas marcas como lo hacía en el pasado. Bueno, él está diciendo que en el texto, yo digo que como la escuela ha perdido este lugar de institución poseedora de saber que marcaba al sujeto en cuanto a un conjunto de normas y hábitos que perduraban a lo largo de toda su vida, formaba subjetividades, identidades, ¿está? Pero era muy fuerte esto. Ese proceso no es tan fuerte hoy. La compañera, ¿te animás a hacerla con el micrófono? Ha hecho una pregunta re buena. Si es lo mismo si el colegio, aparte de haber perdido este valor en la educación, también no lo tuvo la familia al perder la confianza y el poco valor que se le da a la familia y el niño al estudiar, ya que es educación gratuita y generalmente los niños y los adolescentes, en particular, por lo menos yo vengo de un pueblo, y todos iban porque te pagaban, pero pasaban y se quedaban de años, total, cada vez pagaban más y no le daban importancia. Vengo acá a estudiar porque mi familia se esfuerza y porque es un logro. Nada de eso, es un pasatiempo para no ir a trabajar. Bueno, no sé si te referís con pagar, con que tenían un bono, un programa. Bueno, sí, a ver, ¿escucharon lo que planteó la compañera? Ella dice, ¿es solo la escuela la que perdió este poder? No, es la escuela y la familia. Por eso hablamos de que las grandes instituciones están perdiendo la fuerza, pero esto no es ni porque sean malas ni porque nada, es un proceso que tiene que ver con el contexto. Entonces, la escuela perdió fuerza, la familia no confía plenamente en la escuela. Chicos, antes, aunque el maestro te pusiera una nota, una amonestación y no tuviera la razón, el padre decía, por algo habrá sido, y se terminaba la conversación. Y hoy eso no sucede, porque la confianza ha caído. Ustedes me van a preguntar, y bueno, un poco, a veces la escuela se va de pista. Sí, se va de pista, pero ha perdido la fuerza, y la anomia quiere decir es que vos no aprendés con la fuerza que tenía la modernidad, un conjunto de normas y valores con respecto a un montón de cuestiones de manera colectiva. ¿Se entiende ahora? Entonces no compartimos lo que está bien y lo que
digamos, algunas cuestiones al respecto de la ética y la moral, del mismo modo que en otras épocas, donde, por ejemplo, trabajando con chicos, los chicos estábamos trabajando con pibes de primer año sobre cuáles son los valores o las cosas importantes para ellos. Y los chicos me decían, copiar está bien, el problema es que te pesquen. Ah, le decía yo, ¿y qué pasa con robar? Ah, igual. ¿Ah? El problema es que te pesquen. Entonces, este modelo, yo le preguntaba, ¿y qué dice tu papá? Mi papá dice, ojo, no vas a copiar que te va a sacar un 1, trata de que si te copias, que no te pesquen. O sea, el mensaje del padre es, si me entero que copiaste, te voy a dar una paliza o me voy a avergonzar porque es una falta ética, es lo que se transformó. ¿Se entiende? Entonces, esa marca no es fuerte. Y quizás a alguno de ustedes les parezca que está mal copiar en la universidad, porque a mí no me gustaría que me opere el apéndice un médico que pasó copiando. Pero son cosas que nos generan contradicciones y que no tienen esa cuestión profunda que generaba la modernidad en la impresión de que ese era un problema ético. ¿Se comprende? Bueno, pero hay sin fines de situaciones. El punto es que está relajado. Yo no estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal. Estoy diciendo que ha cambiado. ¿Se entiende? Que ha cambiado. Y eso produce modificaciones. La fuerza que tenía una escuela para vos reconoces a alguien, digamos, hace 2 generaciones, que fue al Montserrat, al Manuel Belgrano, los reconoces porque la escuela tiene una fuerza de marcar una subjetividad que comparte un conjunto de valores. Y hoy, en algunos sectores sociales, en algunas escuelas urbano-marginales, en algunas escuelas donde concurren las infancias desprotegidas, la escuela no tiene la fuerza para imprimir subjetividades porque las personas no confían en ella. Tampoco ocurre en la de las clases altas, donde los niños creen que los maestros son sus empleados. Entonces, esta es la fuerza que se pierde por la pérdida de confianza. La otra cuestión que afecta son los fenómenos de fragmentación social. La sociedad está fragmentada y hoy un elemento que nos une es el televisor. Pero tras la pantalla, nosotros lo que no hacemos es compartir. Digo, ustedes hoy pueden estar conectados a algunos a esta clase y otros están conectados a otra cosa. Bueno, este es un fenómeno que también está participando de la situación educativa y que hay que contemplar. ¿Se entiende? El cambio del lugar del libro, el lugar preponderante de la tele en la vida de cada familia. Como dicen Friends, si vos tenés un televisor, los muebles tienen que apuntar siempre a mirar el televisor. Entonces, ¿hacia dónde apuntan los muebles? Hacia el televisor. Porque la familia se reúne en torno al televisor. Y lo que baja es la interacción de los vínculos entre los unos y los otros. Lo que ocurre es que hay menos gente interactuando y más gente mirando tele. Bueno, ¿quieren que terminemos? ¿Alguna duda más? Todas estas crisis lo que hacen es darnos más trabajo, chicos, por suerte. La fragmentación obedece a distintas cosas. Vos tenés una sociedad fragmentada porque hoy en las grandes ciudades los sujetos no compartimos los espacios. ¿Se entiende? Escuchen, hoy existen los barrios, el espacio de la ciudad está fragmentado por clases sociales.
las escuelas también están segmentadas por clases sociales. Vos tenés escuelas de élite, escuelas término medio y escuelas marginales. Antes, las distintas clases sociales vivían en el mismo barrio, en la misma manzana. Acá vivía el obrero de la fábrica de soda, acá vivía la maestra, allá vivía el doctor, y todos esos niños jugaban en la vereda. Ese fenómeno en las grandes ciudades no existe más. Las clases altas viven en un country o en determinado barrio cerrado, los que están más o menos viven en determinados barrios y los otros viven en sectores marginales, las clases bajas. Entonces, los circuitos que recorren los sujetos son distintos y eso ha incrementado los problemas de violencia callejera. Todo lo que escuchamos en los noticieros se vincula a los fenómenos de fragmentación social. El enfoque de un psicólogo educacional es socio-educativo. Es decir, nosotros no podemos tener un enfoque, una mirada que venga solo de la psicología. Nos tenemos que nutrir de la sociología, nos tenemos que nutrir de la antropología, nos tenemos que nutrir de un conjunto de ciencias y es un enfoque interdisciplinario y psico-socio-educativo. Es decir, hay que estudiar mucho y hay que estudiar cada vez más y no perder la posibilidad de poner en tensión los problemas con un conjunto de variables. Es decir, hay que cada problema analizarlo. Por eso yo de algún modo termino el texto hablando de que el modelo, el dispositivo de trabajo en la institución es un dispositivo complejo, porque el objeto de intervención es complejo, esto que decís vos. Entonces te hace falta como tener esta capacidad de análisis complejo. Bueno, estos son los problemas que trabajamos los psicólogos educacionales. Son ejes. Nosotros tenemos un servicio, un programa de asistencia a la comunidad educativa desde la cátedra donde yo estoy y nos llegan demandas y a partir de esas demandas nosotros generamos problemas de investigación o de intervención que intervenimos con los alumnos. Es decir, vamos a las escuelas con los alumnos, es una materia de 5º año, los alumnos ahí desarrollan la práctica con la que aprueban la materia y esos problemas giran en torno a un conjunto de temas que son los que presenté al principio, ¿no? La mayor cantidad de consultas gira en torno al aprendizaje, el 40% de las demandas, el 40% restante sobre convivencia y solo en el área de la salud tenemos un 10%. Bueno, el modelo que yo les decía es un modelo dialéctico, el modelo de intervención, que tiene en cuenta, vos es el que recién preguntaste sobre la segregación, bueno, tiene que tener en cuenta el contexto, lo global, lo multidimensional y todas las interacciones que se producen para dar una respuesta compleja al tipo de problemáticas que nos enfrentan a los psicólogos educacionales. Bueno, muchas gracias. Chao.